El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás de las antiguas edificaciones de la escuela, y el aire fresco de la mañana traía consigo un aroma a tierra húmeda. Era mi primer día en el Instituto Nacional de Ciencias, una escuela que prometía una educación de calidad, pero que también era conocida por sus historias de fantasmas y leyendas. A medida que avanzaba por el patio, noté que mis nuevos compañeros de clase se agrupaban en pequeños círculos, susurrando entre risas nerviosas y miradas furtivas. Me sentía un poco fuera de lugar, pero la curiosidad me llevó a acercarme a un grupo que hablaba en voz baja. ¿Escucharon la historia del corredor embrujado?, preguntó una chica de cabello rizado, con ojos brillantes de emoción. Claro, dicen que el espíritu del director que murió aquí no puede descansar en paz, respondió un chico alto, con una sonrisa burlona. Se aparece en las noches y hace que las luces parpadeen. Me quedé quieto, escuchando. Aunque siempre había sido escéptico sobre estas cosas, la idea de un corredor embrujado me intrigaba. La leyenda hablaba de un antiguo director de la escuela que había fallecido trágicamente y que su espíritu vagaba por los pasillos, buscando justicia o venganza. La mirada de mis compañeros era mezcla de miedo y fascinación, y aunque quería reírme de la situación, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. El resto del día pasó entre clases y conversaciones superficiales. Sofía, una chica que se sentó a mi lado durante la clase de historia, me lanzó una mirada curiosa. Tenía una actitud decidida y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Oye, ¿tú crees en fantasmas?», me preguntó de repente durante el almuerzo. «No lo sé», respondí, encogiéndome de hombros. «Tal vez, pero no creo que deba preocuparme por eso». «Deberías. Esa leyenda del corredor es real, y hay muchos que han tenido experiencias extrañas allí», intervino Luis, un chico de cabello desordenado que parecía disfrutar de asustar a los demás. Su entusiasmo era contagioso. «Deberíamos ir a investigar esta noche». Me reí nerviosamente. La idea de adentrarme en un lugar oscuro y lleno de misterio me asustaba, pero había algo emocionante en la propuesta. La curiosidad se apoderó de mí. «¿Por qué no?», respondí, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. «Si hay algo ahí, quiero verlo». Esa noche, después de que las luces de la escuela se apagaron y el silencio se apoderó de los pasillos, nos encontramos en la entrada principal. Sofía llevaba una linterna y Luis llevaba su cámara, listo para grabar cualquier cosa fuera de lo común. Yo, por mi parte, me armé de valor y de una grabadora, pensando que podría ser divertido documentar nuestra aventura. «Vamos, será divertido», animó Sofía, su voz resonando en el eco del vestíbulo vacío. La emoción en su voz me ayudó a calmar mis nervios. Mientras caminábamos, el ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio. Al llegar al corredor, una sensación extraña me invadió. Era como si estuviera siendo observado. «¿Sientes eso?», pregunté, mirando a mis amigos. «Es solo tu imaginación», replicó Luis, aunque su voz temblaba ligeramente. «Vamos, grabemos esto». Encendió la cámara y comenzó a filmar. Sofía y yo nos acercamos al final del corredor. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, los rostros de los exdirectores mirándonos con severidad. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y emoción me invadía. Dicen que, si hablas en voz alta, el espíritu puede escucharte, dijo Sofía, mirando a su alrededor con curiosidad. «¿Y si le decimos que estamos aquí?», sugerí sintiendo una mezcla de valentía y locura. Luis rió, pero su risa sonó nerviosa. «Bien», pensé, «si íbamos a hacer esto, lo haríamos bien». Aclaré mi garganta. «Hola», grité. «Somos estudiantes nuevos y estamos aquí para investigar la leyenda del corredor embrujado. ¿Hay alguien aquí con nosotros?». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Esperé, conteniendo la respiración. Sin embargo, nada sucedió. Decepcionado, estaba a punto de reírme de nosotros mismos cuando, de repente, un fuerte golpe resonó al final del corredor, seguido de un escalofrío que recorrió mi cuerpo. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía,
su voz temblando. No lo sé, respondí, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Tal vez fue solo el viento. ¡No!, gritó Luis, apuntando su cámara hacia el final del corredor. ¡Mira! Mis ojos siguieron la dirección de su dedo. La puerta al final del corredor estaba entreabierta. El aire se volvió denso y una sensación de inquietud me invadió. Sin saber por qué, decidimos acercarnos. Vamos a ver qué hay allí, dije, aunque mi voz sonaba más como un susurro. Con cada paso que daba, la sensación de que algo no estaba bien crecía. Las luces parpadeaban más rápidamente, como si quisieran alertarnos de un peligro inminente. Al llegar a la puerta, me detuve. ¿Deberíamos entrar?, pregunté, mirando a mis amigos. Claro, tienes miedo, bromeó Luis, aunque su risa no lograba ocultar su nerviosismo. Sin poder resistir más, empujé la puerta con cautela. Se abrió con un chirrido que resonó en el silencio, revelando una habitación oscura y polvorienta. Los antiguos muebles cubiertos de sábanas parecían fantasmas en sí mismos. Con la linterna, iluminé el interior, y fue entonces cuando noté algo extraño en la pared. Un retrato que no había visto antes. «¡Mira eso!», dije, señalando hacia la pintura. Era un hombre mayor con una mirada severa y a su lado una placa que decía «Director Manuel López». «Ese es el director que murió aquí», murmuró Sofía con un tono de reverencia. «Dicen que su espíritu no puede descansar porque fue acusado de algo que no hizo». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba el retrato. No sabía por qué, pero sentía que había algo más detrás de esa historia. Era como si la pintura hablara, como si el director me estuviera mirando a mí, exigiendo que conociera la verdad. «Deberíamos irnos», sugirió Luis, mirando nervioso a su alrededor. «No, espera», respondí, sintiéndome atraído por la habitación. «Quiero saber más». De repente, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez más intensamente. El sonido de una puerta cerrándose resonó en el aire, y el escalofrío que había sentido anteriormente se transformó en un terror palpable. Sofía se acercó a mí asustada. «Alejandro, esto no es normal. Debemos salir de aquí». Tenía razón, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Antes de que pudiera contestar, la habitación se llenó de un aire frío, como si una corriente invisible nos rodeara. En ese momento, comprendí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. «Vamos a grabar esto», dije, levantando la cámara de Luis hacia el retrato. «Esto es importante». Luis a regañadientes comenzó a grabar mientras yo me acercaba al retrato. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, y el aire parecía vibrar con una energía extraña. Miré de nuevo al retrato, sintiendo que había algo más que simples pinceladas en él. Era como si la mirada del director me atravesara, y en ese instante comprendí que había que desentrañar la historia detrás de su tragedia. «Quizás deberíamos buscar más información sobre él», sugerí, sintiendo que el miedo se transformaba en determinación. «Si hay un espíritu atrapado aquí, tal vez podamos ayudarlo». Sofía y Luis intercambiaron miradas, y aunque el temor aún estaba presente, había una chispa de emoción en el aire. Esta era nuestra oportunidad de ser parte de algo más grande, de descubrir una verdad oculta. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que estábamos a punto de abrir una puerta que quizás no pudimos cerrar. «De acuerdo, pero lo haremos juntos», dijo Sofía, afirmando su linterna con firmeza. «Sí, juntos», repetí, sintiendo que la aventura apenas comenzaba. Mientras retrocedíamos lentamente, el eco de nuestra propia respiración resonaba en el silencio. La historia del director, la leyenda de la escuela y el misterio del corredor embrujado nos esperaban, y aunque el miedo me invadía, no podía evitar sentir que la noche había caído con una intensidad casi palpable, envolviendo la escuela en un manto de sombras que parecían moverse con vida propia. Después de haber capturado la extraña puerta cerrándose sola en mi grabación, una sensación de inquietud me había acompañado durante el trayecto de vuelta a casa. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento me hacía recordar esa imagen escalofriante. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Las sombras que se movían detrás de mí me atormentaban,
como si estuvieran burlándose de mi curiosidad. Decidí que no podía quedarme con ese hallazgo solo. Necesitaba compartirlo con Sofía y Luis, mis nuevos amigos que, aunque un poco escépticos al principio, parecían intrigados por la leyenda del corredor embrujado. Los llamé por teléfono, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Oigan, ¿pueden venir a mi casa?», les pedí, intentando sonar lo más casual posible. «¿Para qué?», preguntó Luis. Su tono curioso resonó a través del altavoz. «Quiero mostrarles algo. Es sobre el corredor. No van a creerlo. Voy para allá». Sofía no dudó. Su voz tenía un dejo de emoción que me contagió. En menos de 15 minutos, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban, Sofía con su cabello suelto y una chaqueta de mezclilla, y Luis con su inconfundible gorra hacia atrás. «¿Qué descubriste?», preguntó Sofía, acercándose con una mezcla de curiosidad y un poco de miedo. «Ven, mira esto», dije mientras los conducía a mi habitación. Coloqué la cámara sobre el escritorio y comencé a reproducir la grabación. El video se llenó de imágenes confusas y sonidos extraños, pero el momento clave llegó cuando la puerta se cerró de golpe. Ambos se quedaron en silencio, observando atentamente la pantalla. Cuando las sombras se movieron a mi espalda, Sofía soltó un pequeño grito. «¿Eso es real?», preguntó Luis. Su voz temblaba un poco. «Sí, lo grabé», respondí, convencido de que la prueba era suficiente para que se unieran a mí en la investigación. «Tienes que volver a la escuela, ¿no?», dijo Sofía, su tono ahora más decidido. «Sí, pero no quiero ir solo». Miré a Luis, buscando apoyo. «Vamos juntos. Será más divertido», sugirió él, intentando aliviar la tensión. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos de nuevo en la escuela, esta vez armados con linternas y un par de grabadoras. La atmósfera era diferente. El aire estaba denso, como si la escuela misma estuviera consciente de nuestra presencia. Mientras caminábamos por los pasillos, el eco de nuestros pasos resonaba, creando una sinfonía inquietante. «¿Estás seguro de que esto es una buena idea?», preguntó Sofía, su voz un susurro. «Claro que sí, necesitamos saber qué está pasando aquí». Luis parecía más animado que asustado, lo que me dio un poco de confianza. Al llegar al corredor, la luz de mi linterna parpadeó incontrolablemente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras iluminaba las paredes desgastadas. «Mira, aquí es donde vi esas sombras», dije, apuntando hacia el final del corredor. «No sé si esto es una buena idea», murmuró Sofía, pero su curiosidad era evidente. Mientras nos adentrábamos en el corredor, un sonido sutil comenzó a resonar, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros. Me detuve en seco, y mis amigos hicieron lo mismo. El silencio fue abrumador. «¿Escucharon eso?», pregunté, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Sí, suena como pasos», respondió Luis, mirándonos con ojos grandes. Nos giramos lentamente, pero no había nadie. Solo el eco de nuestra propia respiración llenaba el aire. «Tal vez deberíamos irnos», Sofía sugirió, pero había una chispa de desafío en su mirada. «No, tenemos que quedarnos un poco más. Tal vez podamos captar algo más», insistí, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir. Decidimos quedarnos. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Saqué mi cámara, dispuesto a grabar cualquier fenómeno extraño que pudiera ocurrir. Mientras ajustaba el enfoque, escuché un ruido más fuerte, como un golpe seco proveniente de una de las puertas del corredor. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. «No lo sé, pero vamos a averiguarlo». Luis, siempre el más valiente, comenzó a caminar hacia la puerta de donde provenía el sonido. Al acercarnos, la puerta se abrió de golpe, revelando una habitación oscura. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba el interior, y un olor a moho inundó nuestros sentidos. «Esto es inquietante», dijo Sofía, retrocediendo un paso. «¿Vas a entrar o no?». Luis se burló, un poco en broma, un poco en serio. Tomé una respiración profunda y decidí entrar primero. La cámara en mi mano temblaba ligeramente. La habitación estaba llena de viejos pupitres y sillas apiladas,
y el polvo flotaba en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. «No me gusta esto», Sofía murmuró desde la entrada. De repente, un fuerte estruendo resonó detrás de nosotros. Nos giramos al instante. La puerta que habíamos dejado abierta se cerró de golpe, atrapándonos dentro. «¡No!», gritó Sofía, su voz llena de pánico. «Tranquila, no hay de qué asustarse. Solo es una puerta», dije, aunque mi voz temblaba. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. «¿Qué hacemos?». Luis miraba a su alrededor buscando una salida. «Tenemos que encontrar una ventana o algo», dije, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Mientras buscábamos una salida, una sombra pasó corriendo por el rabillo de mi ojo. Cuando me di la vuelta, no vi nada. «¿Lo vieron?», pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. «¿Qué?». Luis parecía confundido. «Una sombra, pasó corriendo». «No estoy loco», grité, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. «Alejandro, cálmate», dijo Sofía, tratando de ser la voz de la razón. «No puedo. Estuve aquí solo y ahora siento que algo no está bien». Finalmente, logré abrir la puerta con un empujón. La luz del pasillo nos dio la bienvenida, y al salir, respiré profundo. Pero cuando miré hacia atrás, la habitación estaba vacía, como si nunca hubiéramos estado allí. «Esto es una locura», murmuré mientras nos alejábamos del corredor. «Deberíamos irnos de aquí», Sofía sugirió, su voz ahora más firme. «No, debemos regresar a mi casa y revisar la grabación. Necesitamos entender qué está pasando», insistí, sintiendo que había más en esta historia de lo que podíamos imaginar. Mientras caminábamos hacia la salida, el aire parecía volverse más pesado. Las luces parpadeaban de nuevo y una sensación de ser observados nos envolvía. Al salir al exterior, el aire fresco nos golpeó como una ola de alivio, pero el miedo seguía acechando en el fondo de mi mente. «No sé si quiero volver a ese corredor», dijo Sofía mientras caminábamos hacia la salida. «Lo haremos. Necesitamos descubrir la verdad», respondí decidido. La curiosidad había reemplazado el miedo, aunque sabía que estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos. Al llegar a casa, me senté frente a la computadora, ansioso por revisar la grabación. Sofía y Luis se acomodaron a mi lado, sus ojos fijos en la pantalla mientras comenzaba a retroceder el video. Cuando llegamos a la parte donde la puerta se cerró, todos soltamos una exclamación. «Ahí está», dijo Luis apuntando a la pantalla. Mis manos temblaban mientras retrocedía el video, y las sombras detrás de mí aparecieron de nuevo. «Esto no es normal», murmuré sintiendo que la adrenalina volvía a subir. «¿Y si tratamos de regresar al corredor?», preguntó Sofía, su voz llena de determinación. «Sí, necesitamos más respuestas». Luis asintió, y aunque el miedo había regresado, había una chispa de emoción en el aire. El misterio del corredor embrujado estaba lejos de resolverse, y yo sabía que nuestra valentía sería puesta a prueba de maneras que nunca habíamos imaginado. Cuando por fin decidimos investigar el famoso corredor, una mezcla de emoción y nerviosismo invadió mi pecho. Sofía y Luis estaban a mi lado, y aunque intentábamos mantener una actitud valiente, cada uno de nosotros sabía que lo que nos esperaba podría ser más aterrador de lo que imaginábamos. La leyenda del antiguo director, quien supuestamente vagaba por esos pasillos oscuros, era un tema recurrente entre los estudiantes. Su historia era trágica. Un hombre acusado falsamente de corrupción y deshonra, condenado a vivir en un lugar que, en vida, había querido proteger. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Alejandro?, preguntó Sofía con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. «Sí, claro. ¿Qué podría pasar? Solo son historias, ¿no?». Intenté sonar más confiado de lo que realmente me sentía, pero la verdad es que una parte de mí temía lo que habíamos decidido emprender. Luis, siempre el más audaz de los tres, sonrió y dijo: «Vamos a demostrar que no hay nada de qué preocuparnos. Además, siempre podemos correr si algo raro sucede». Nos dirigimos hacia el corredor, que estaba al final de la escuela, donde las luces parpadeaban intermitentemente, como si la propia estructura estuviera viva. La atmósfera se tornó pesada y el aire parecía cargado de electricidad.
Mi corazón latía con fuerza, mientras la linterna que llevaba iluminaba el oscuro pasillo. La luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes, y no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Escuchan eso?, preguntó Sofía, deteniéndose de repente. ¿Escuchar qué?, respondí, aunque mi propio oído captaba un leve eco que se perdía en la distancia. Son risas. Luis parecía intrigado, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. Como si hubiera alguien más aquí. Me acerqué a la pared y, apoyando mi mano sobre ella, intenté concentrarme. Era como si la historia de aquella escuela estuviera impregnada en cada ladrillo, en cada esquina. Era un lugar lleno de secretos. Busquemos algo que nos ayude a entender lo que pasó con el director, sugerí, recordando que durante el día había visto una biblioteca antigua en la escuela. Tenía que haber documentos o registros que nos dieran más información. Así que decidimos ir a la biblioteca. Al entrar, el olor a libros viejos y polvo nos envolvió. Las estanterías estaban repletas de volúmenes cubiertos de telarañas. Me senté en una mesa, mientras Sofía y Luis comenzaban a buscar entre los libros. ¿Qué tal si encontramos algo sobre la historia de la escuela?, dijo Sofía, mientras pasaba las páginas de un libro amarillento. Aquí, miren esto, Luis exclamó, sosteniendo un papel arrugado que parecía un documento antiguo. Se acercó a nosotros con un aire de emoción. Es un registro del director. Tomé el documento y lo estudié. Había menciones sobre su llegada a la escuela, el éxito que tuvo al implementarse nuevas normas y su dedicación hacia los estudiantes. Sin embargo, lo que más me impactó fueron las acusaciones que se describían más adelante. Falsamente acusado de corrupción, murmuré sintiendo un nudo en el estómago. Esto es terrible. Parece que alguien lo traicionó, Sofía agregó. Su expresión se tornó seria. ¿Y si su espíritu está atrapado aquí por eso? Luis frunció el ceño, pensativo. Tal vez deberíamos intentar comunicarnos con él. Hacer algún tipo de ritual o algo, sugirió, con un brillo de determinación en sus ojos. No sé, dije, dudando. No tenemos idea de lo que podríamos desatar. Pero, ¿y si es la única forma de ayudarlo?, intervino Sofía, mirándome con seriedad. Si realmente está atrapado aquí por injusticias, deberíamos hacer algo. Finalmente, decidimos intentarlo. Reunimos algunas velas de la biblioteca y buscamos un lugar en el corredor donde nos sintiéramos seguros. La incertidumbre nos rodeaba, pero la urgencia de ayudar al espíritu del director se apoderaba de nosotros. Colocamos las velas en círculo, y yo encendí la primera, observando cómo la llama temblaba, vacilante. ¿Cómo hacemos esto?, pregunté, sintiéndome un poco ridículo. Solo haremos una invocación sencilla, algo como: Espíritu del director, si estás aquí, queremos escucharte y comprender tu dolor, Luis propuso. Sofía asintió y, con un susurro, comenzó a repetir las palabras. Yo la seguí, sintiendo que el aire se volvía más frío a medida que nuestras voces resonaban en el corredor. De repente, un eco de risas infantiles llenó el aire. Miré a mis amigos y vi que sus ojos se agrandaron con terror. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, su voz temblando. No lo sé, pero no suena como algo amistoso, respondí, sintiendo cómo mi corazón latía aún más rápido. Las risas y murmullos parecían resonar a nuestro alrededor, como si las paredes mismas estuvieran hablando. En ese momento, una ráfaga de viento helado nos golpeó, y las velas comenzaron a titilar frenéticamente. ¡Apaga las velas!, grité, en un instante de pánico. Luis, con manos temblorosas, trató de soplar la llama, pero antes de que pudiera hacerlo, sentí una presencia detrás de nosotros. Una sombra fría nos envolvió y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor y por un breve instante vi una figura al final del corredor. La imagen era borrosa y se desvanecía rápidamente, pero el terror se apoderó de mí. ¿Lo vieron?, pregunté con la voz entrecortada. Sí, murmuró Sofía, su rostro pálido. ¿Qué fue eso? Nos quedamos en silencio, escuchando los ecos de las risas que se desvanecían. El ambiente era pesado, y la tensión era palpable. Algo nos observaba. Quizás deberíamos irnos, sugerí.
Pero Luis, con un brillo de desafío en sus ojos, insistió. No podemos irnos así. Debemos entender qué está pasando. Justo en ese momento, un estruendo resonó en el corredor. Era un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Nos giramos hacia la fuente del ruido, pero no había nada visible. «Esto no está bien», Sofía decía con los ojos llenos de lágrimas. «Me siento muy asustada». «Tranquila, Sofía. Solo es un eco. Debemos concentrarnos». Intenté calmarla, aunque yo mismo sentía que la adrenalina corría por mis venas. Decidimos quedarnos un poco más, pero la atmósfera se tornó cada vez más opresiva. Las risas, que antes sonaban como ecos lejanos, ahora parecían más cercanas, como si nos estuvieran rodeando. «¿Director?», Luis llamó, su voz resonando en el corredor. «Si estás aquí, por favor, haz un sonido». Un silencio mortal se apoderó del lugar, y luego, un susurro apenas audible llegó a nuestros oídos. Era un murmullo que parecía provenir de las paredes, un lamento que resonaba en nuestras almas. «¿Escucharon eso?», preguntó Sofía con la voz temblando. No pude responder. La sensación de ser observados era abrumadora, y una fría brisa recorrió el corredor, apagando las velas de un solo golpe. La oscuridad nos envolvió. «Salgan de aquí», grité sintiendo que algo estaba mal. Nos giramos para escapar, pero justo cuando estábamos a punto de salir, el corredor pareció cobrar vida. Las paredes vibraron, y el aire se llenó de un eco de risas que se intensificaba. El sonido se convirtió en un grito aterrador que resonaba a nuestro alrededor. «¡Corran!», Luis gritó, y todos comenzamos a correr hacia la salida, sin mirar atrás. La sensación de ser perseguidos era intensa, y el terror se apoderó de nosotros a medida que nos alejábamos del corredor. Al llegar a la entrada del edificio, caímos al suelo, jadeando. La adrenalina aún corría por nuestras venas, y el eco de las risas permanecía en nuestra mente. «¿Qué acaba de pasar?», pregunté, tratando de recuperar el aliento. «No lo sé, pero eso fue horrible». Sofía respondió, sus ojos aún llenos de miedo. Luis, que parecía más emocionado que asustado, sonrió, como si hubiera encontrado un nuevo propósito. «Esto es solo el comienzo. Tenemos que descubrir más sobre el director y lo que realmente sucedió aquí». Miré a mis amigos, sabiendo que estábamos en un camino del que no había retorno. La historia del viejo director nos había atrapado, y la noche había caído sobre la antigua escuela, y con ella una atmósfera de misterio y temor que parecía envolver cada rincón del edificio. Me encontraba en el pasillo, junto a Sofía y Luis, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabíamos que teníamos que hacer algo para ayudar al espíritu del director, pero no teníamos idea de por dónde empezar. La historia de su injusticia nos había marcado, y la idea de que su alma estuviera atrapada en ese corredor me llenaba de una profunda tristeza. «Deberíamos hablar con alguien que sepa más sobre el director», sugirió Sofía, mientras miraba a su alrededor, como si esperara que las sombras respondieran. «¿A quién?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de que un escalofrío recorrió mi espalda. «Tal vez el profesor de historia. Siempre parece saber mucho sobre el pasado de la escuela», dijo Luis, encendiendo la linterna que llevaba en su mochila. Asentí, sintiendo que era una buena idea. A pesar de mi nerviosismo, la curiosidad me empujaba a descubrir más sobre aquel hombre que había sufrido tanto. Nos dirigimos hacia el aula de historia, los pasos resonando en el suelo de baldosas frías. La escuela, en silencio, parecía observarnos, sus paredes guardando secretos que apenas comenzábamos a desentrañar. Al llegar, encontramos al profesor Vargas revisando algunos documentos en su escritorio. Era un hombre mayor, con cabello canoso y una mirada sabia que parecía haber visto demasiado a lo largo de los años. Al verlo, mi estómago se revolvió. Sabía que estábamos a punto de abrir una puerta que quizás no debíamos. «Buenas noches, profesor», saludó Luis, intentando sonar casual. «¿Qué los trae por aquí a esta hora?», preguntó Vargas mirando de manera inquisitiva. Su mirada se detuvo en mí, y sentí que podía leer mis pensamientos. «Queremos saber más sobre el antiguo director de la escuela», dije, tratando de mantener la voz firme. «Hemos escuchado cosas extrañas».
El profesor suspiró como si estuviera recordando algo doloroso. El director Armando López fue un hombre honorable, pero su vida terminó en tragedia. Muchos lo acusaron injustamente, y su nombre quedó manchado por siempre. ¿Cómo murió?, preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. Fue un accidente, o eso se dice, pero hay quienes creen que fue empujado a la desesperación por las calumnias que lo rodeaban. El caso nunca se resolvió, y su espíritu... Vargas se detuvo, como si le costara continuar. Su espíritu quedó atrapado aquí, buscando la justicia que nunca tuvo. Las palabras del profesor resonaron en mis oídos. Era como si cada sílaba fuera un eco del sufrimiento del director. ¿Hay alguna forma de ayudarlo?, pregunté, sintiendo un impulso de actuar. No es sencillo, respondió Vargas mirando por la ventana, como si esperara ver a alguien en la oscuridad. Necesitan conectarse con él, pero deben tener cuidado. A veces los espíritus no se manifiestan de la manera que uno espera. Lo sabemos, dijo Luis, y su voz sonaba más firme de lo que me sentía. Ya hemos tenido algunos encuentros extraños en el corredor. El profesor se giró hacia nosotros, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Encuentros extraños? Cuéntenme. Y así comenzamos a relatarle nuestras experiencias. La puerta que se cerró de golpe, los ecos de risas que resonaban en la noche, la figura borrosa que había aparecido en la grabación. Cada detalle que compartíamos parecía intensificar la atmósfera en el aula, como si las sombras mismas estuvieran escuchando. Parece que el director quiere comunicarse, dijo Vargas frunciendo el ceño. Pero deben ser cuidadosos. A veces los espíritus traen consigo no solo sus deseos, sino también sus miedos y rencores. Sofía miró a Luis y a mí, y su rostro reflejaba la misma inquietud que sentíamos. ¿Y si lo que él quiere no es ayuda, sino algo más? Por eso debemos ser responsables, respondió Vargas con un tono de advertencia. Si deciden intentarlo, háganlo con el corazón puro y con la intención de ayudar, pero deben estar preparados para lo inesperado. Con esas palabras en mente, decidimos que tendríamos que intentar una nueva sesión de comunicación. La idea me llenaba de nervios, pero también de determinación. Sentía que estábamos en el camino correcto y que era nuestra responsabilidad liberar al director de su sufrimiento. Salimos del aula con un nuevo propósito. La noche seguía siendo oscura, y el corredor parecía más amenazante que nunca. No obstante, la adrenalina corría por mis venas, y la idea de ayudar al espíritu me daba valor. Necesitamos algo más para comunicarnos con él, dije, pensando en voz alta. Tal vez deberíamos traer algo simbólico, algo que lo represente. ¿Cómo qué?, preguntó Sofía, frunciendo el ceño. Podríamos buscar sus fotos o algún objeto que le perteneciera, sugirió Luis. Quizás un libro de su época. Esa idea resonó en mí. Recordé que había visto una vieja caja de objetos en la biblioteca. Era posible que allí encontráramos algo que nos ayudara en nuestra búsqueda. Con un nuevo plan en mente, nos dirigimos hacia la biblioteca, el eco de nuestros pasos resonando en el silencio. Al llegar, encendimos las luces y el ambiente cambió drásticamente. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos y el aire olía a viejo y olvidado. Caminamos entre los pasillos buscando algo que pudiera ser significativo. Aquí, dijo Sofía, señalando una estantería que parecía fuera de lugar. La madera estaba desgastada y cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. Me acerqué y al examinar los libros, noté uno con un título que me llamó la atención. Recuerdos de una vida. Era un diario, y al abrirlo, el olor a papel envejecido se extendió por el aire. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, algunas en tinta desvanecida. Mis dedos recorrieron las líneas y una sensación extraña me invadió. ¿Qué dice?, preguntó Luis, acercándose. Habla de su vida en la escuela, de sus sueños y de las injusticias que enfrentó. Respondí, sintiendo que cada palabra era un grito de auxilio. Esto es importante. Tomé el diario, decidido a llevarlo con nosotros al corredor. Era nuestro vínculo con el pasado, y quizás nos ayudaría a establecer una conexión con el director. Mientras salíamos de la biblioteca,
La linterna de Luis comenzó a parpadear. Miré a mi alrededor, sintiendo que la oscuridad se intensificaba. El corredor parecía más largo y oscuro que antes, como un túnel que nos llevaría a lo desconocido. «¿Estamos listos para esto, verdad?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. «Lo haremos juntos, como siempre», dije, tratando de infundir confianza en mis palabras. «No estamos solos en esto». Finalmente llegamos al corredor. La atmósfera era tensa y la temperatura parecía haber bajado. Tomé una respiración profunda y comencé a colocar el diario en el suelo, junto a un pequeño altar improvisado que habíamos preparado con velas y flores. Era nuestra manera de honrar al director y demostrarle que estábamos aquí para ayudar. «¿Cómo deberíamos empezar?», preguntó Luis mirando a los lados, como si esperara que algo apareciera. «Tal vez deberíamos llamarlo», sugirió Sofía con voz temblorosa. «Decir su nombre». «Armando López», dije en voz alta, sintiendo que el sonido de su nombre rompía el silencio. «Estamos aquí para escucharte y ayudarte». No pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera cambiara. Las luces del corredor comenzaron a parpadear, y un viento helado recorrió el pasillo, como si un susurro se deslizara entre nosotros. La tensión era palpable, y cada uno de nosotros podía sentirlo. «¿Lo sienten?», preguntó Luis, con la voz baja. «Como si algo estuviera aquí». Asentí, incapaz de despegar la mirada del espacio frente a nosotros. Entonces, una sombra comenzó a materializarse al final del corredor. Era tenue, pero su forma humana era inconfundible. El corazón me latía con fuerza. «Armando López, estamos aquí para ayudarte», dijo Sofía, su voz entrecortada por el miedo. La sombra se acercó lentamente y pude ver su rostro angustiado. Era un rostro que hablaba de sufrimiento y dolor. Grité, incapaz de contenerme, y el eco de mi grito resonó en el pasillo. La figura se detuvo, sus ojos tristes mirándome, como si buscara algo en mi interior. «Por favor, no te vayas», grité. Pero la noche había caído sobre la antigua escuela, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Con la luz de la linterna en mano, observé a Sofía y Luis mientras nos preparábamos para el ritual que habíamos planeado. Después de nuestras experiencias previas, sentíamos que era nuestra responsabilidad liberar el alma del director, atrapada en este corredor por una injusticia que clamaba al cielo. Con la ayuda de algunos profesores que se habían mostrado escépticos, pero intrigados, habíamos decidido llevar a cabo una ceremonia más elaborada. Las velas estaban dispuestas en un círculo alrededor de un viejo pupitre, y el aroma del incienso llenaba el aire. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto, Alejandro?», preguntó Sofía, su voz temblorosa traicionando su nerviosismo. La miré a los ojos, buscando la determinación que sentía en mi pecho. «No tenemos otra opción. Necesitamos saber la verdad», respondí, intentando infundirle valor. Luis, por su parte, parecía más emocionado que asustado. «Vamos, no hay nada que perder. Si el director está aquí, debemos ayudarlo», dijo, mientras encendía una vela con manos temblorosas. El fuego iluminó su rostro, reflejando tanto su valentía como su miedo. Nos sentamos en círculo, y al cerrar los ojos sentí cómo la energía del lugar comenzaba a cambiar. Era como si la escuela misma estuviera reaccionando a nuestra presencia. «Empezamos», dije en voz baja mientras recordaba las palabras que habíamos ensayado. «Invocamos al espíritu del director. Ven a nosotros, queremos ayudarte». Las llamas de las velas danzaron, y una brisa helada recorrió el corredor, a pesar de que no había ventanas abiertas. «¿Lo sienten?», murmuró Sofía, sus ojos aún cerrados. «Es como si algo estuviera aquí con nosotros», asentí, incapaz de articular mis pensamientos. La atmósfera se volvió más densa, y un silencio sepulcral nos envolvió. De repente, un estruendo resonó por todo el pasillo. Las ventanas comenzaron a temblar, y el suelo vibraba bajo nosotros. «¿Qué está pasando?», gritó Luis, abriendo los ojos de par en par. El miedo se reflejaba en su rostro, pero yo no podía dejar que eso nos detuviera. «Sigan, no se detengan», ordené, sintiendo que debíamos continuar. «Espíritu del director, ven a nosotros», repetimos juntos, cada vez más fuertes. Las luces comenzaron a parpadear, y un murmullo indistinto llenó el aire.
Era como si miles de voces susurraran al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían. Alejandro, creo que deberíamos parar, dijo Sofía, su voz apenas audible sobre el caos que nos rodeaba. No, no podemos rendirnos ahora, respondí, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Debemos descubrir la verdad. En ese momento, una sombra oscura se proyectó en la pared y un frío intenso nos envolvió. La figura de un hombre se materializó frente a nosotros, su rostro distorsionado por el dolor y la ira. ¿Qué desean?, preguntó con una voz que resonó en mis huesos. Era profunda y cargada de tristeza. ¿Por qué no me dejan en paz? La sombra avanzó hacia nosotros, y sentí cómo el miedo me paralizaba. Director, estamos aquí para ayudarte, logré decir, aunque mi voz temblaba. Ayudarme. No comprenden la verdad, respondió, y su voz se tornó más intensa. Soy un prisionero de esta injusticia. Fui asesinado por aquellos que debían protegerme. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una angustia que me atravesó. ¿Quién lo hizo?, preguntó Luis con la mirada fija en la figura. ¿Quién es el responsable de tu sufrimiento? La sombra vaciló por un momento, como si dudara. El verdadero mal reside entre ustedes, el que se oculta detrás de una sonrisa, el que manipula la verdad para mantener su poder, dijo, y su mirada se centró en un punto detrás de nosotros. ¿Te refieres a uno de los profesores?, inquirí, sintiendo que el sudor comenzaba a resbalar por mi frente. La figura asintió lentamente y el aire se volvió aún más denso. No puedo descansar hasta que se haga justicia. Mi alma está atada a este lugar por culpa de un traidor. El ambiente se tornó más oscuro y los objetos comenzaron a moverse violentamente a nuestro alrededor. Sigan hablando, grité, intentando mantener la calma. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué debemos hacer? Revelen la verdad, dijo la sombra, su voz resonando con desesperación. Desenmascaren al que miente, al que ha usado mi nombre para cubrir sus vergüenzas. Con cada palabra, el sonido del viento se intensificó y el suelo tembló aún más. Las velas comenzaron a apagarse una a una y el pánico se apoderó de mí. ¡No! ¡No podemos dejar que esto termine así!, exclamé. Necesitamos saber más. Pero la figura comenzó a desvanecerse como si el poder del ritual estuviera disminuyendo. El tiempo se agota. La verdad será su única salvación, murmuró antes de desaparecer por completo, dejando atrás un eco de su lamento. Un silencio abrumador se instaló en el aire. Las velas se extinguieron, y la oscuridad nos envolvió por completo. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Sofía, su voz temblando. ¿Lo viste? ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, respondí tratando de calmar mi agitación. Pero ahora tenemos una misión. Debemos descubrir quién es el profesor que está detrás de esto. Luis asintió, aún visiblemente afectado. Pero, ¿cómo lo haremos? Nadie nos creerá si decimos que un espíritu nos habló. Lo que necesitamos son pruebas, dije, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir de nuevo. Documentos, testimonios, cualquier cosa que nos ayude a desenmascarar al culpable. Podríamos investigar más en la biblioteca, sugirió Sofía, su rostro iluminándose con una chispa de determinación. Tal vez haya registros antiguos o algo que nos pueda dar pistas. Buena idea, respondí, sintiéndome un poco más esperanzado. Pero debemos hacerlo rápido. Si lo que el director dijo es cierto, no tenemos mucho tiempo antes de que todo esto se vuelva más peligroso. Mientras nos dirigíamos hacia la biblioteca, el eco de la voz del director resonaba en mi mente. Revelen la verdad. Era una carga pesada que llevaba sobre mis hombros, un desafío que sabía que debíamos aceptar. La oscuridad de la escuela parecía cerrarse a nuestro alrededor y el aire se sentía cargado de secretos ocultos, esperando ser desenterrados. Al llegar a la biblioteca, encontramos un lugar tranquilo, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Sofía se dirigió a las estanterías, buscando libros antiguos. «Aquí, mira esto», dijo, sosteniendo un viejo volumen cubierto de polvo. Parece que habla sobre la historia del director y la escuela. Mientras hojeábamos las páginas amarillentas, la historia que se revelaba ante nosotros era cada vez más inquietante.
Fue un hombre respetado, pero se le acusó de cosas terribles, murmuró Sofía. Al parecer, había quienes querían verlo caer. Luis, que había estado revisando un archivo en la parte trasera, exclamó: «Chicos, miren esto». Se acercó con un documento arrugado en la mano. Es un informe de una reunión del consejo escolar. Habla de una votación para despedirlo, y hay firmas. ¿De quiénes?, pregunté sintiendo que mi corazón latía con fuerza. ¿Quiénes estaban a favor de su despido? Luis se inclinó sobre el papel y su rostro se tornó pálido. No puedo creerlo. Hay nombres aquí que reconocemos, algunos de nuestros profesores. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. ¿Estás diciendo que uno de ellos está involucrado en todo esto?, inquirí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Que uno de ellos es el traidor del que hablaba el director? Es lo que parece, respondió Sofía, su rostro lleno de preocupación. Debemos tener cuidado. No sabemos quién es realmente de confianza. Pero tenemos que confrontarlos, dije, sintiendo que el peso de nuestra misión recaía sobre nosotros. No podemos dejar que esto quede así. Debemos hacer justicia por el director. Mientras nos preparábamos para el siguiente paso, una sensación inquietante se apoderó de mí. Sabía que nos estábamos adentrando en algo peligroso, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La sombra del director seguía presente en nuestra mente, y su súplica por la verdad nos impulsaba a seguir adelante, a no rendirnos. La oscuridad en el corredor se sentía más densa que nunca, como si las sombras mismas estuvieran cobrando vida a nuestro alrededor. Con cada paso que daba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Miré a Sofía y Luis, quienes compartían mi ansiedad. Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Era el momento de enfrentar la verdad, pero la incertidumbre me carcomía por dentro. ¿Estás seguro de que queremos hacer esto?, preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente mientras sostenía su linterna, que iluminaba tenuemente las paredes descascaradas del corredor. No tenemos otra opción, respondí, tratando de sonar más convencido de lo que realmente estaba. Si queremos ayudar al director, necesitamos saber quién está detrás de todo esto. Luis asintió, y juntos nos acercamos a la puerta del aula, donde se decía que el profesor Hernández pasaba la mayor parte del tiempo. Había algo en su actitud durante las últimas semanas que me había inquietado. Su mirada a veces parecía demasiado intensa, como si guardara un secreto oscuro. Escuché rumores sobre él, dijo Luis en voz baja. Dicen que tiene una conexión con lo que pasó con el director. Tal vez debamos hablar con él. ¿Y si él es el responsable?, interrumpí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y si intenta deshacerse de nosotros para protegerse? ¿Y si no?, replicó Sofía. Tal vez pueda ayudarnos a entender lo que realmente sucedió. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta del aula. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio, y el aula estaba vacía, iluminada solo por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias. En el escritorio del profesor, una pila de documentos llamó mi atención. Me acerqué lentamente, y mientras hojeaba los papeles encontré algo sorprendente: una carta dirigida al director, escrita en un tono que expresaba una profunda traición. «Mira esto», dije, mostrándosela a mis amigos. «Esta carta habla de un complot. Alguien estaba tratando de destruir su reputación». «¿Quién la firmó?», preguntó Luis, frunciendo el ceño al leer las palabras. «No lo sé. No hay firma al final, pero menciona algo sobre la verdad que debe permanecer oculta». El aire se volvió más pesado y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese instante, escuchamos pasos acercándose. Nos miramos y el pánico se apoderó de nosotros. «Rápido, escóndete», susurré, y todos nos metimos detrás de los pupitres. El profesor Hernández entró en el aula y mi corazón latía con fuerza. Su mirada era fría y aunque parecía estar revisando sus cosas, había una tensión en el aire que era innegable. «No puedo permitir que esto salga a la luz», murmuró para sí mismo,
mientras revisaba los papeles sobre su escritorio. Si descubren la verdad, todo estará perdido. Yo apenas podía respirar. Luis y Sofía intercambiaron miradas de terror. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Qué estaba ocultando este hombre? ¿De qué verdad habla?, murmuré, dejando escapar la pregunta sin querer. Hernández se detuvo en seco, y un silencio pesado se apoderó de la habitación. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz ahora cargada de una inquietante calma. No teníamos más opción. Salí de nuestro escondite, seguido de mis amigos. Hernández nos miró, y por un momento vi algo en sus ojos que me hizo estremecer, un destello de miedo. «¿Qué hacen aquí?», dijo, tratando de mantener la compostura. «Esto es una violación de la privacidad. Venimos a buscar respuestas», respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. «Sabemos que hay algo oscuro en esta escuela, y creemos que tú estás involucrado». «¿Involucrado? ¿De qué hablas?». Su voz se volvió amenazante, y sentimos la tensión creciente en el aire. «Sabemos lo que le pasó al director», interrumpió Sofía, dando un paso al frente. «Sabemos que no fue un accidente». Hernández se puso rígido y su mirada se oscureció. «No deberías estar hablando de eso. No saben lo que están haciendo». «¿Qué quieres decir?». Luis se atrevió a preguntar, su voz llena de desafío. «La verdad no es lo que piensan. El director no fue un inocente. Él también tenía secretos». Esa afirmación me golpeó como una ola. ¿Qué secretos podía tener alguien que había sido acusado injustamente? «¿Qué secretos?», pregunté tratando de mantener la calma. «¿Estás diciendo que merecía lo que le pasó?». «No, no es eso», dijo Hernández, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Pero él fue un hombre que hizo muchas cosas por el bien de la escuela, y algunas de esas cosas lo llevaron a su fin». «¿Por qué? Explícanos», grité sintiendo que la frustración se apoderaba de mí. Hernández se acercó un paso, y por un momento vi miedo en su expresión. «No puedo. No puedo dejar que la verdad salga a la luz. No puedo dejar que...». Su voz se desvaneció, y en ese instante las luces comenzaron a parpadear. El frío llenó el aula, y el ambiente se volvió opresivo. Las ventanas temblaron, y un eco distante resonó en nuestras cabezas. «¡Alejandro!», gritó Sofía, y vi cómo su rostro se llenaba de terror. «¡Mira!». Me volví hacia la puerta, y allí estaba, la figura del director, su rostro pálido y angustiado, emergiendo de las sombras. Sus ojos, vacíos y tristes, se posaron en mí. Extendió una mano como si buscara ayuda, y un grito de terror se escapó de mis labios. «¡No!». Hernández gritó, pero su voz se perdió en el caos que se desató. Las luces estallaron, y el aula se llenó de un grito ensordecedor que parecía provenir de las paredes mismas. La figura del director tembló, y la desesperación en su rostro era palpable. «¿Por qué no me dejaste en paz?», dijo su voz, resonando a través de la oscuridad. «Quiero justicia. Ayúdanos», grité, sintiendo que mi corazón se rompía ante su sufrimiento. «Dinos lo que pasó». El profesor Hernández retrocedió, su rostro pálido. «¡No! ¡Detente!», gritó, pero una fuerza invisible lo mantenía atrapado. «¡No puedes hacer esto!». La figura del director se acercó más, y en un instante, el aula se llenó de un viento helado que nos envolvió. Sentí que la oscuridad comenzaba a consumirnos, y supe que teníamos que actuar rápido. «¿Qué quieres?», le pregunté, mi voz temblando. «¿Qué necesitas para descansar?». Su mirada se intensificó, y vi el dolor y la rabia en sus ojos. «No busco venganza, sino justicia. Él me traicionó, y mi nombre ha sido manchado. Necesito que la verdad salga a la luz». «¿La verdad sobre qué?», pregunté mientras el aire se volvía cada vez más denso. «Sobre lo que pasó esa noche. Sobre el complot que me llevó a mi final». Sofía y Luis se acercaron y juntos formamos un círculo alrededor de la figura. La energía en la habitación estaba cambiando y sentí que algo poderoso estaba a punto de suceder. «Hernández», dije, volviéndome hacia el profesor, que estaba temblando. «¿Qué sabes de esto?». Pero él solo pudo mirar hacia el suelo,
incapaz de enfrentar la verdad. «Debo protegerme», murmuró. «Si la verdad sale, perderé todo». «Pero la vida del director no puede ser olvidada», dijo Sofía, su voz llena de determinación. «Debemos hacer lo correcto». En ese momento, el viento se intensificó, y la figura del director se volvió hacia nosotros. «¡Ayúdame!», gritó, su voz resonando en nuestra mente. «¡Libérame de esta prisión!». Sentí la presión en mi pecho aumentar, y supe que la única manera de ayudarlo era enfrentar el miedo que el profesor Hernández había sembrado en nosotros. «Hernández, tú eres el responsable de mantener esta verdad oculta. Debes confesar», exclamé sintiendo una oleada de valentía. «¡No puedo!», gritó, pero en su voz había una fragilidad que no había notado antes. «Debes hacerlo», grité, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo, como si la escuela misma estuviera reclamando la verdad.